Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Pero a las 7:30 de la noche, mi novio había desaparecido del altar. 3 días después, descubrí que quien destruyó mi boda no fue una amante, fue el hombre que limpiaba mis lágrimas. Mi propio padre le puso una pistola en la cabeza a mi novio y le dijo: «O te vas ahora o mueres aquí mismo». Por años pensé que me había abandonado. La verdad era mucho peor. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. ¿Cómo están? Espero que bien, con salud, con el corazón en paz. Yo estoy aquí en mi cocina preparando unas gorditas de requesón de esas bien esponjositas. ¿Saben? De esas que la masa crece, quedan con esa corteza crujiente por fuera y suavecitas por dentro. El olor está llenando toda la casa y siempre que hago esto me acuerdo de tantas cosas que viví, tantas historias que cargo en el pecho. Mi nombre es Sofía. Tengo 54 años hoy, gracias a Dios. Nací y me crié en un pueblito pequeño llamado Aguascalientes, aquí en México. Ciudad linda de aguas termales, donde todo mundo se conoce. Y los chismes corren más rápido que el viento, ¿eh? Pero hoy vivo aquí mismo. Nunca salí de aquí. Es mi tierra, mi suelo, mi lugar de paz. Esta costumbre de hacer gorditas de requesón todos los jueves comenzó cuando mi esposo, Marcelo, volvió a trabajar después de unos problemas de salud que tuvo. Yo me quedaba en casa, nerviosa, preocupada, sin saber qué hacer con las manos. Entonces empecé a hacer gorditas para vender a los vecinos. ¿Saben? Comenzó como terapia y se volvió un dinerito extra. Hoy vendo toda la semana. Ya tengo hasta mis clientas fieles que encargan con anticipación. Es una bendición. Mi cocina es sencilla, pero es el lugar que más amo en esta casa. Tengo un fogón antiguo que mi suegra me dio cuando me casé. Una mesita de fórmica azul clarito que ya está medio desteñida, pero que es testigo de tantas conversaciones, tantos cafés, tantas lágrimas y risas. En la pared tengo un cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús y una foto de mi boda. Ah, de mi segunda boda, en realidad. La primera, bueno, es sobre ella que vine a platicar con ustedes hoy. Y miren, antes de continuar, quiero hacerles un pedidito especial aquí a ustedes que me están viendo. Dejen un like ahí abajo para que el algoritmo de YouTube me ayude a llevar esta historia a más gente, por favor. Y suscríbanse al canal también. Activen la campanita porque cada semana vengo aquí a contar una historia diferente. Historias de superación, de vida, de fe. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo ahora y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Sofía. ¿Me están viendo tempranito, después de la comida o ya de noche antes de dormir? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito para escucharme. Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Cuéntenme, ándale. Pues bien, mis amores, hoy necesito contarles una historia que dolió mucho, mucho de verdad. Una historia sobre traición, pero no del tipo que ustedes imaginan. Fue una traición que vino de donde jamás esperaría y que me enseñó que a veces las personas que dicen que nos aman son las mismas que destruyen nuestra felicidad por puro egoísmo. Les voy a contar sobre el día que debería haber sido el más feliz de mi vida y que se volvió el día más humillante que jamás viví, sobre el hombre que yo amaba y que desapareció del altar, y sobre la verdad que descubrí 3 días después. Una verdad tan terrible que cambió todo lo que yo pensaba sobre familia, sobre amor, sobre confianza. Entonces, tomen su cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje, porque esta historia necesita ser contada. Yo nací en 1971, en un tiempo bien diferente al de hoy. Mi papá, Arnaldo, era médico cirujano, dueño de una clínica particular aquí en Aguascalientes, Dr. Arnaldo Méndez de Almeida. Todo mundo lo conocía. Era un hombre alto, de lentes, siempre de traje, siempre muy serio. Tenía una reputación impecable en la ciudad, rico, respetado, hasta temido. Mi mamá, Neusa, era una mujer delicada, bajita, callada. Ella había sido enfermera antes de casarse, pero después que yo nací,
Mi papá no la dejó trabajar más. Decía que la esposa de un médico no necesitaba trabajar. Vivíamos en una mansión enorme en la parte alta de la ciudad, con vista al Cristo de la montaña de Aguascalientes. La casa tenía un jardín enorme, alberca, 4 recámaras, una biblioteca que mi papá cerraba con llave. Yo era hija única. Mi mamá había perdido 2 bebés antes de mí, y después de mí no pudo embarazarse más. Creo que por eso mi papá me asfixiaba tanto. Yo era la única heredera, la princesita de él, la niña de sus ojos. Cuando yo era pequeña, allá por mis 6, 7 años, yo pensaba que todo eso era lindo. Mi papá me llevaba a pasear en coche, me compraba muñecas importadas, vestidos de princesa. Él decía: «Tú eres especial, Sofía. Tú no eres como las otras niñas. Tú eres mi pequeña reina». Yo sonreía, me sentía importante, pero con el tiempo fui dándome cuenta que aquello no era cariño, era posesión. Yo no podía jugar en la calle como las otras niñas. Mi papá decía que era peligroso, que podía lastimarme, que había gente mala por ahí. Yo estudiaba en casa con maestras particulares hasta los 10 años. No tenía amigas de mi edad. Mi vida era dentro de esa casa gigante y vacía. Mi mamá intentaba llevarme a escondidas a casa de una prima de ella a veces, pero si mi papá se enteraba, peleaba feo, le gritaba a ella, decía que me estaba exponiendo a enfermedades, a malas influencias. Recuerdo que una vez, yo debía tener como 8 años, encontré un gatito abandonado en la calle cuando salí con mi mamá a hacer compras. Yo quise llevarlo a casa. Mi mamá hasta me dejó con miedo de que yo hiciera un berrinche. Pero cuando llegamos a casa y mi papá vio al animalito, se puso rojo de coraje, agarró al gatito del pescuezo y lo aventó del otro lado del portón. Yo lloré desesperada. Él dijo: «Nada entra a esta casa sin mi autorización, nada, ni animal de la calle, ni gente de la calle. ¿Entendiste, Sofía?» Yo entendí. Entendí que mi papá decidía todo, lo que yo comía, lo que vestía, a dónde iba, con quién hablaba. Cuando cumplí 10 años, él finalmente me inscribió en un colegio particular, pero solo porque era un colegio solo de niñas, dirigido por monjas. Y aún así, todos los días un chofer me recogía y me llevaba. Yo no podía ir a las fiestecitas de cumpleaños de las compañeras, no podía hacer natación o ballet, porque, según mi papá, quedaba muy expuesta. Mi mamá no decía nada. Ella era callada, obediente, apagada. Hoy entiendo que ella también era prisionera. Ella me miraba con una tristeza profunda a veces, como si quisiera pedirme perdón por no poder protegerme de él, pero no podía. Mi papá controlaba hasta el dinero de ella. Ella no tenía cuenta en el banco, dependía de él para todo. Yo crecí pensando que aquello era normal, pensando que todo papá era así, protector, cuidadoso, riguroso. Yo no entendía que aquello era prisión, que mi papá no me amaba. Él me posesionaba. Yo era un objeto precioso para él, una muñeca de porcelana que guardaba en una vitrina de vidrio. Cuando cumplí 15 años, hubo un baile de quinceañera en el club de la ciudad. Varias niñas de mi escuela iban a participar. Yo le supliqué a mi papá que me dejara ir. Él me miró por encima de los lentes y dijo: «Tú no necesitas esos eventos vulgares, Sofía. Tú eres diferente. Tú eres especial». Yo lloré. Me encerré en mi cuarto, quedé castigada conmigo misma. Mi mamá vino de noche, se sentó en mi cama, acarició mi cabello y susurró: «Un día vas a entender que tu papá solo quiere tu bien». Pero yo no entendía. Yo me sentía sola, aislada. Yo veía a mis compañeras de escuela hablando de novios, de paseos, de libertad, y yo no tenía nada de eso. Mi papá decía que los hombres solo querían una cosa de las mujeres, que yo tenía que cuidarme, que cuando llegara el momento correcto, él iba a elegir a alguien digno para mí. Elegir, como si yo fuera ganado. A los 17 años terminé la preparatoria. Mi papá quería que estudiara medicina para trabajar en la clínica de él, pero yo no quería. Yo quería estudiar educación, trabajar con niños, salir de esa casa, respirar. Él no aceptó. Gritó que yo era una ingrata,
que después de todo lo que había hecho por mí, yo iba a tirar todo a la basura para ser maestrita de escuela pública. Fue la primera vez que yo le planté cara. Yo dije que iba a estudiar educación con o sin su autorización. Él se quedó en silencio, ese silencio de él que era más aterrador que el grito. Y al final cedió, pero dijo: «Está bien, Sofía. Estudia tu educación, pero vas a vivir aquí en casa, vas a estudiar aquí en Aguascalientes mismo, en la universidad local. Y todos los días vas a dar cuenta de dónde estuviste y con quién estuviste. ¿Entendido?». Yo acepté porque no tenía opción. Yo tenía 18 años y no conocía nada del mundo más allá de esa casa y esas calles. No tenía dinero mío, no tenía valor de huir. Entonces entré a la universidad, pero seguí viviendo bajo su techo, bajo sus reglas, bajo su control. Y fue en la universidad que conocí a Marcelo. Y fue ahí que todo empezó a derrumbarse. Fue en la clase de psicología de la educación, en el segundo semestre de la universidad, que vi a Marcelo por primera vez. Él estaba sentado allá atrás, solito, con un cuaderno viejo lleno de anotaciones. Era un muchacho sencillo, moreno, de cabello medio largo, manos callosas de quien trabaja duro. Usaba siempre el mismo pantalón de mezclilla y 2 camisetas que iba alternando. Descubrí después que él era de la zona rural de Aguascalientes, hijo de un cuidador de un rancho. Trabajaba de día ayudando al papá y estudiaba de noche. Había conseguido una beca del municipio. Cuando la maestra pidió que hiciéramos un trabajo en pareja, nadie quiso hacerlo con él. Las muchachas de mi grupo eran todas de familia, ¿saben? Ese tipo de gente que le hace el feo a quien es pobre. Yo, que había pasado la vida entera aislada, sin saber platicar bien con nadie, terminé sentándome a su lado. Él me miró medio desconfiado y dijo: «¿Estás segura? Tus amigas allá te están llamando». Yo respondí: «No son mis amigas, y sí, estoy segura». Empezamos a platicarnos despacito, con cuidado. Marcelo era tímido, pero cuando agarraba confianza, hablaba bonito sobre la vida, sobre sueños. Él quería ser maestro de una escuela pública, ayudar a niños como él que no tenían nada. Yo me enamoré de la forma como él veía el mundo, tan diferente a mi papá, que veía todo como propiedad, como conquista, como poder. Empezamos a vernos a escondidas. Después de clase, él me esperaba en un cafecito cerca de la universidad. Tomábamos un café, platicábamos, reíamos. Yo le mentía al chofer de mi papá. Decía que tenía reunión de grupo, proyecto extra. Marcelo me hacía sentir libre. Por primera vez en la vida, alguien me miraba no como una princesa en una vitrina, sino como una persona de verdad. 3 meses después, ya éramos novios, pero yo no le conté a mi papá. Yo sabía que si se enteraba, iba a acabar con todo. Marcelo también lo sabía. Él le tenía miedo a mi papá. Decía: «Sofía, tu papá es demasiado poderoso. Si se entera de mí, me destruye. Yo no tengo nada. No soy nadie en esta ciudad». Yo le aseguraba que no, que mi papá iba a entender, que iba a aceptar, pero yo misma no creía eso. Anduvimos a escondidas por casi 2 años. Fue la época más feliz de mi vida. Marcelo me llevaba a ver el atardecer en la presa, me enseñaba a andar en bicicleta, me hacía reír de una manera que yo nunca había reído. Él no tenía dinero para darme regalos caros, pero me daba flores del campo, cartitas escritas a mano, poemas que copiaba de libros de la biblioteca. Cuando cumplí 20 años, en 1991, yo decidí que tenía que contarle a mi papá. Yo ya no aguantaba más vivir escondida, mintiendo. Marcelo se quedó aterrado. Él dijo: «Sofía, espera a que terminemos la universidad, por lo menos. Espera a que yo consiga un trabajo fijo, que tenga algo que mostrarle». Pero yo era terca. Pensaba que mi papá iba a entender que Marcelo era un buen hombre, trabajador, honesto. Una noche de domingo, durante la cena, yo respiré hondo y dije: «Papá, mamá, necesito contarles algo. Yo estoy de novia». El tenedor de mi papá se detuvo en el aire. Él me miró con esos ojos fríos de víbora y preguntó: «¿De novia con quién?». Yo tragué saliva. «Con un compañero de la universidad. Se llama Marcelo. Él es una persona maravillosa,
Papá, trabajador, estudioso, respetuoso. Mi papá puso el tenedor en la mesa con una calma que daba miedo. ¿Apellido? Marcelo Díaz de los Santos. Mi papá sonrió, pero no era una sonrisa buena, era una sonrisa de burla. Díaz de los Santos, ese apellido no me dice nada. ¿De qué familia es ese muchacho? Él vive en la zona rural, papá. Su papá es cuidador, pero eso no importa. Lo que importa es... ¿Cuidador? Mi papá alzó la voz y yo me encogí en la silla. ¿Me estás diciendo que estás de novia con el hijo de un cuidador, un peón, un sin futuro? Papá, él no es así. Él es inteligente. Él tiene sueños. Él quiere tu herencia, Sofía. Despierta a la vida. Ese tipo de hombre te mira y ve pesos. ¿Tú crees que te ama? Él quiere el dinero de la familia, quiere aprovecharse de ti. Yo empecé a llorar. No es verdad. Marcelo ni sabe bien cuánto dinero tenemos. Yo nunca le he hablado de eso. Mi papá se rió con desprecio. Ah, ¿no sabe? Todo mundo en esta ciudad sabe quién es la familia Méndez de Almeida. Tú eres una tonta, Sofía, una ingenua, pero yo no lo soy. Y mientras yo esté vivo, ningún muerto de hambre va a meter las manos en lo que es mío. Mi mamá intentó intervenir con la voz bajita. Arnaldo, deja que la niña hable. Por lo menos conoce al muchacho antes de... Cállate, Neusa. Tú no opinas nada aquí. Él se volteó hacia mí. Vas a terminar con ese escuincle mañana mismo. Y si me entero que desobedeciste, te saco de la universidad y te encierro en esta casa hasta que aprendas a tener juicio. ¿Entendiste? Yo salí de la mesa llorando, me encerré en mi cuarto. Mi mamá vino a consolarme más tarde, pero ella misma tenía miedo. Haz lo que tu papá mandó, hija. Él no va a aceptar. Él nunca va a aceptar a nadie. Pero yo no obedecí. Seguí viendo a Marcelo a escondidas, con más cuidado todavía. Nos veíamos en lugares alejados, lejos del centro, pero mi papá puso gente a seguirme. Un día, 3 meses después, él me llamó a su despacho y aventó unas fotos frente a mí. Fotos mías y de Marcelo en la presa, de la mano, besándonos. «Me desobedeciste», dijo con una voz helada. «Me humillaste. Ahora vas a ver lo que le pasa a quien me falta al respeto». Al día siguiente, el papá de Marcelo fue despedido del rancho donde trabajaba. El dueño del rancho era amigo de mi papá. La familia de Marcelo se quedó sin casa, sin dinero, de la noche a la mañana, y Marcelo sabía que había sido mi papá. Él me llamó llorando, desesperado. «Sofía, mi papá está enfermo. Mi mamá está desesperada. No tenemos a dónde ir. Tu papá hizo esto, y yo no puedo hacer nada contra él». Yo le supliqué a mi papá que se echara para atrás, de rodillas, llorando. Él me miró con frialdad y dijo: «Me echo para atrás el día que prometas que nunca más vas a ver a ese muchacho en tu vida». Yo prometí. Tuve que prometer. No iba a dejar a la familia de Marcelo en la calle por mi culpa. Terminé con él llorando, pidiéndole perdón, diciéndole que era mejor así. Él entendió. Él sabía que mientras mi papá estuviera vivo, nosotros no íbamos a tener paz. Pasé los siguientes años enfocada en terminar la universidad, recibirme, trabajar. Pero mi corazón se había quedado con Marcelo y el de él conmigo. Nos veíamos de lejos, a veces en la calle, en el mercado. Él había conseguido un trabajo en una escuela municipal. Yo daba clases en una escuelita particular. No nos hablábamos, pero las miradas lo decían todo. Cuando cumplí 26 años en 1997, mi papá empezó a presionarme para que me casara. Él me presentaba pretendientes, hijos de médicos, de empresarios, de rancheros, hombres viejos, arrogantes, que me miraban como mercancía. Yo rechazaba a todos. Hasta que un día él dejó de insistir y eso me asustó más que las peleas. Los años que siguieron fueron los más asfixiantes de mi vida. Mi papá se había dado cuenta que yo no iba a ceder a los pretendientes que él elegía. Entonces cambió de estrategia. Empezó a aislarme de nuevo, como cuando era niña. Controlaba mi sueldo. Yo trabajaba, pero la cuenta del banco estaba a su nombre. Controlaba mis salidas. Tenía que avisar a dónde iba, con quién, a qué hora regresaba.
Puso cámaras en la sala, en la cocina, en el pasillo. Decía que era por seguridad, pero yo sabía que era para vigilarme. Mi mamá había empeorado. Ella había desarrollado una depresión profunda, tomaba medicinas controladas, pasaba el día encerrada en su cuarto. Yo creo que ella había renunciado a la vida, ¿saben? Había renunciado a luchar, a existir. Ella era un fantasma caminando en esa casa. Yo intentaba platicar con ella, pero solo lloraba y decía: «Vas a terminar como yo, Sofía, presa para siempre». Yo di clases por 4 años más, pero en 2001, cuando yo tenía 30 años, mi papá me obligó a renunciar. Dijo que yo no necesitaba trabajar, que era ridículo que la hija de él trabajara en escuelita de pobres. Yo intenté resistir, pero él amenazó con quitarme el acceso al coche, al dinero, a todo. Yo cedí. Me volví prisionera de nuevo. En ese periodo, yo casi enloquezco. Pasaba los días dentro de casa sin función, sin propósito. Mi papá tenía consultorio en casa, entonces siempre estaba cerca, siempre vigilándome. No me dejaba salir sola, ni para ir a la panadería de la esquina. Si yo necesitaba algo, el chofer de él iba a buscarlo. Yo tenía 30 años y vivía como una niña bajo tutela. Fue en 2003 que las cosas empezaron a empeorar de una manera que yo nunca imaginé. Mi mamá falleció. Fue de madrugada, durmiendo. Los médicos dijeron que fue paro cardíaco, pero yo sé que fue de tristeza. Ella murió de tanto vivir infeliz. El entierro fue pequeño. Mi papá ni lloró. Se quedó serio, de traje negro, recibiendo los pésames con una cara de piedra. Y ahí quedamos solo nosotros dos, yo y él, en esa casa enorme y silenciosa. Y él empeoró. Sin mi mamá para servir de escudo, todo el control de él cayó sobre mí. Empezó a decidir lo que yo comía, lo que vestía, a qué hora me iba a dormir. Tocaba la puerta de mi cuarto de madrugada para ver si yo estaba ahí. Me llamaba 10 veces al día si yo me atrevía a salir de la casa, aunque fuera para ir al jardín. Él decía que hacía aquello porque me amaba, porque yo era todo lo que tenía, porque el mundo allá afuera era peligroso y lleno de aprovechados. Pero yo sabía que aquello no era amor, era enfermedad, era obsesión. Mi papá no me veía como hija, me veía como propiedad, como una cosa que poseía y que nadie más podía tener. Yo intenté salir de casa una vez. En 2005, a los 34 años, junté valor y dije que iba a rentar un departamentito, que quería tener mi vida. Él me miró como si yo hubiera dicho la mayor de las blasfemias. Cerró la puerta de la casa por fuera, escondió las llaves de mi coche, apagó mi celular. Me dejó 3 días encerrada dentro de casa, sola, sin poder salir. Cuando volvió, me dijo con una calma asesina: «No vas a ir a ningún lado, Sofía. Tú eres mi hija. Tú te quedas aquí conmigo hasta el final». No intenté salir de nuevo. Me quedé ahí pudriéndome viva. Engordé. Perdí las ganas de arreglarme, de vivir. Me estaba muriendo por dentro. Mi papá me llevaba a veces a eventos de la clínica de él, cenas con colegas médicos, y yo iba como una muñeca de cera, sonriendo sin sentir nada, hablando mecánicamente con la gente. Pero entonces, en 2007, algo cambió. Yo tenía 36 años. Mi papá tuvo un infarto. Fue leve, pero lo suficiente para que quedara internado una semana. Y en esa semana, por primera vez en años, yo respiré. Salí de casa, fui a la plaza, me senté en una banca, miré el cielo, lloré de alivio. Y fue ahí, en esa banca de la plaza, que me reencontré con Marcelo. Él estaba pasando con una bolsa de compras, yendo a casa. Cuando me vio, se detuvo. Nos quedamos mirándonos por un tiempo largo, sin decir nada. Él había envejecido, tenía unas arrugas en los ojos, el cabello un poco canoso en las sienes, pero la mirada era la misma, dulce, gentil, verdadera. Él se sentó a mi lado y preguntó: «¿Cómo estás, Sofía?» Yo me derrumbé. Lloré como niña. Le conté todo. La prisión, el control, la muerte de mi mamá, el infierno que era mi vida. Él me escuchó en silencio, agarrando mi mano. Cuando terminé, dijo:
Yo nunca te olvidé. Todos estos años pensé en ti todos los días. Y si quieres, podemos intentarlo de nuevo. Podemos huir. Yo lo miré asustada. ¿Huir? Marcelo, tú no conoces a mi papá. Él me encuentra, me destruye, te destruye. Entonces vamos a ser más listos, vamos a hacerlo bien. Nos casamos legalmente, entonces él no puede hacer nada. Tú pasas a ser mi esposa, ya no la propiedad de él. La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo era la única salida. Empezamos a vernos a escondidas de nuevo, planeando. Marcelo tenía un trabajo fijo ahora, una casita rentada, sencilla, pero digna. Dijo que podíamos vivir una vida humilde, pero libre. Y yo acepté. Yo acepté huir con él, casarme, tener una vida. Mi papá salió del hospital una semana después. Volvió a casa más controlador todavía, pero yo fingí que todo estaba bien. Fingí obediencia, sumisión. Mientras tanto, yo y Marcelo planeábamos todo en los mínimos detalles. Nos íbamos a casar un sábado por la tarde, en una ceremonia sencilla en la iglesia del centro. Invitamos a poquísima gente. Mi papá no podía saber. Pero 3 días antes de la boda, mi papá me dijo: «Sofía, tuve una sorpresa. Tú te vas a casar». Yo me congelé. «¿Cómo?». Él sonrió. «Yo arreglé un matrimonio para ti. Un buen partido, médico, colega mío, hombre de bien, viudo, sin hijos. Él te va a cuidar. La boda es dentro de 2 meses». Yo dije que no me iba a casar. Él dijo que no tenía opción, y ahí cometí el error de mi vida. Conté la verdad. Dije: «No me voy a casar con tu colega, papá, porque ya me voy a casar con Marcelo el sábado». El rostro de él se puso rojo, después morado, después blanco. Se quedó en silencio, un silencio terrible, y después dijo con una voz que yo nunca había escuchado: «Entonces te vas a arrepentir». El sábado llegó. Me desperté a las 5 de la mañana temblando. Mi papá se había quedado callado los últimos 3 días. No había dicho nada más sobre el asunto. Eso me aterraba más que si hubiera gritado. Yo conocía ese silencio. Era el silencio de quien está planeando algo terrible. Yo fingí que iba a salir a hacer compras. Agarré una maletita pequeña con algunas ropas, documentos, y salí sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a tener un infarto igual que mi papá. Tomé un taxi hasta la iglesia. Marcelo ya estaba ahí, nervioso, de traje prestado, con 2 amigos de él como testigos. Había como 10 personas más en la iglesia, compañeros de trabajo de él, la familia de uno de los amigos. Yo entré a esa iglesia a las 6:30 de la tarde. El sol entrando por las ventanas. Todo estaba silencioso y bonito. Yo traía un vestido blanco sencillo, sin velo, sin lujo. Pero yo estaba feliz. Por primera vez en tantos años, yo estaba feliz de verdad. El padre empezó la ceremonia. Yo y Marcelo estábamos de la mano, sonriendo, llorando. Cuando el padre preguntó: «Marcelo Díaz de los Santos, ¿acepta a Sofía Méndez de Almeida como su legítima esposa?». Marcelo dijo: «Acepto», con la voz firme y emocionada. Y entonces el padre se volteó hacia mí. «Sofía Méndez de Almeida, ¿acepta?». La puerta de la iglesia reventó. Mi papá entró como un huracán de traje negro, acompañado de 2 guardaespaldas enormes. Él no estaba solo. Detrás de él entró un delegado que era amigo de él, de uniforme, con la mano en la funda de la pistola. «¡Paren esta farsa ahora!». Mi papá gritó y la voz resonó en toda la iglesia. Todo mundo se congeló. El padre se quedó sin reacción. Marcelo me jaló detrás de él, protegiéndome. Mi papá avanzó por el pasillo, los guardaespaldas detrás de él y el delegado también. «Sofía, vas a volver a casa ahora», mi papá ordenó. Yo dije con la voz temblando: «No voy, papá, ya tengo 36 años. Tengo derecho de casarme con quien yo quiera. Tú no tienes ningún derecho mientras vivas bajo mi techo y comas de mi dinero», señaló a Marcelo. «Y tú, gusano, te advertí que te alejaras de mi hija. Ahora vas a ver lo que pasa cuando alguien me desobedece».
El delegado se acercó y dijo: «El doctor Arnaldo recibió una denuncia anónima de que esta boda está sucediendo bajo coacción. Voy a tener que interrumpir la ceremonia y llevar al novio a la delegación para que declare». Marcelo se puso pálido. «¿Coacción? ¿Qué coacción? Fue ella quien quiso casarse conmigo». «No es lo que dice la denuncia», dijo el delegado, y me di cuenta que todo estaba armado. Mi papá había sobornado al delegado, había inventado una denuncia falsa. Yo grité: «¡Eso es mentira! ¡Es todo mentira! Él no me obligó. Yo me quiero casar con él». Mi papá me agarró del brazo con fuerza y empezó a arrastrarme. «Tú no sabes lo que quieres, Sofía. Tú eres una niña. Siempre lo fuiste, y vas a seguir siendo hasta que yo me muera». Marcelo intentó soltarme, pero los guardaespaldas lo agarraron. Uno de ellos le torció el brazo para atrás y escuché a Marcelo gruñir de dolor. El padre intentó intervenir, pero mi papá gritó que iba a demandar a la iglesia si no se quitaban de enfrente. Los testigos se quedaron en shock, sin saber qué hacer. Una de las señoras empezó a llorar, pidiendo que pararan, pero nadie tenía valor de enfrentar a mi papá. Mi papá me arrastró fuera de la iglesia, empujándome cuando intentaba resistir. La gente en la calle se detuvo a mirar, cuchicheando, pero nadie hizo nada. Me aventó en el asiento de atrás de su coche, se subió a mi lado y le ordenó al chofer que se fuera. Yo golpeé la ventana, grité, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por fuera. Durante todo el trayecto hasta la casa, mi papá no dijo una palabra. Solo me agarraba de la muñeca con fuerza, los dedos clavándose en mi piel, dejando marcas moradas. Cuando llegamos, me arrastró para adentro, me empujó hacia el pasillo. Yo tropecé, caí de rodillas. Él me levantó del brazo con violencia y me empujó a mi cuarto. «Te vas a quedar aquí hasta que aprendas», dijo con una voz helada como hielo. «Te vas a quedar aquí hasta que entiendas que lo que hago es por tu bien. Eres una ingrata, Sofía. Yo te di todo, todo. Y tú quieres tirar todo a la basura por un peón de rancho que no vale nada». Salió y azotó la puerta. Escuché la llave girando en la cerradura. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Yo me quedé ahí en el piso, llorando, adolorida, con dolor en el brazo, con dolor en el alma. Pasé 3 días encerrada en ese cuarto, 3 días sin comer bien, sin poder tragar nada más que agua de la llave del baño. La empleada tocaba la puerta de vez en cuando, dejaba una charola de comida en el piso del pasillo, pero yo no podía comer. Mi estómago estaba revuelto, mi cabeza dolía, todo mi cuerpo dolía. Pensé en matarme. Miré la ventana del segundo piso y pensé en abrirla y aventarme. Sería rápido, sería el fin de todo. Nadie iba a extrañarme. Mi papá iba a inventar alguna excusa, decir que fue accidente y continuaría su vida como si nada hubiera pasado. Pero no tuve valor, o tal vez tenía esperanza todavía. Algo pequeño, minúsculo, me decía que todavía había una salida, que todavía había esperanza. Al tercer día de madrugada, yo estaba acostada en la cama mirando al techo cuando escuché un ruido en el balcón. Pensé que era un gato, un pajarito, el viento golpeando algo, pero el ruido continuó. Era alguien intentando llamar mi atención. Me levanté despacio, el cuerpo todo adolorido, y fui hasta la puerta del balcón. No había nadie ahí, pero en el piso, cerca de la reja, había un sobre manila. Mi corazón se disparó. Agarré el sobre con las manos temblando. Dentro había una nota escrita con la letra de Marcelo, pero la letra estaba temblorosa, apresurada, como si él hubiera escrito corriendo con miedo de que lo atraparan. «Sofía, te amo más que a mi vida. Yo no huí de ti, huí para vivir. Tu papá me buscó al día siguiente de la boda. Me llevó a un lugar aislado, me apuntó con una pistola en la cabeza y dijo que si no desaparecía de la ciudad, me iba a matar y decir que fue asalto. Yo intenté resistir, Sofía, te juro que intenté, pero él es demasiado poderoso. Tiene a la policía, tiene dinero, tiene todo. Yo no tengo nada, nada. Si hubiera muerto, no iba a servir de nada. Tú ibas a seguir presa». Entonces huí. Salí de Aguascalientes. Estoy escondido en una ciudad vecina,
pero conseguí una prueba. Hay una memoria USB en este sobre. Ve a la iglesia y pídele al Padre que libere las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sacristía del día de nuestra boda, de las 6:50 p.m. Mira la memoria USB solo después de eso. Tiene copias de las grabaciones. Esta es nuestra única oportunidad, Sofía. Esta es nuestra única prueba. Te amo. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte de él. Marcelo. Lloré leyendo eso. Lloré de alivio porque él no me había abandonado. Lloré de miedo porque ahora yo sabía que mi papá era capaz de matar. Iba a matar al hombre que yo amaba si era necesario para mantenerme bajo control. Yo sabía que tenía que salir de esa casa, pero no sabía cómo. Mi papá me vigilaba todo el tiempo. No tenía celular, no tenía coche, no tenía dinero. Yo era prisionera de verdad. Pero entonces me acordé de algo. Mi mamá había escondido una llave de repuesto del coche en una lata de galletas vieja en el armario de la cocina. Ella me había contado eso años atrás, en un momento de lucidez, en un día que tuvo valor de decirme: si un día necesitas huir, Sofía, hay una llave escondida, úsala. En ese momento no entendí, pero ahora entendía. Mi mamá sabía. Ella siempre supo que un día yo iba a necesitar huir. Esperé hasta el lunes por la mañana. Mi papá me había destrancado el cuarto el domingo por la noche, pero no me hablaba. Actuaba como si yo no existiera, como si yo fuera un mueble de la casa. El lunes por la mañana lo escuché saliendo al consultorio. Esperé 15 minutos para estar segura que se había ido. Bajé las escaleras corriendo, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Fui directo a la cocina. La empleada había ido a hacer compras. La casa estaba vacía. Abrí el armario, busqué la lata de galletas vieja que mi mamá había guardado allá al fondo detrás de las ollas. La encontré, la abrí temblando y ahí estaba la llave del coche. Agarré la llave, agarré mi bolsa y salí corriendo. Me subí al coche, lo encendí y salí a toda velocidad antes que alguien pudiera verme. Fui directo a la iglesia. El padre estaba ahí organizando unos papeles en el altar. Cuando me vio, se asustó. Yo debía tener una cara terrible, ojos hinchados de tanto llorar, ropa arrugada, cabello despeinado. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó preocupado. Le conté todo. Le mostré la nota de Marcelo. Le pedí que me mostrara las cámaras de seguridad del día de la boda. Él dudó. «Sofía, esto puede ser peligroso. Tu papá es un hombre poderoso». «Lo sé», dije con la voz firme. «Pero él casi mató al hombre que amo. Y necesito esa prueba, por favor». El padre me miró a los ojos por un tiempo largo y entonces asintió. «Ven conmigo». Me llevó hasta la sala de seguridad de la iglesia. Era una salita con una computadora vieja y un monitor. Movió el sistema, regresó la grabación al día de la boda, a la hora que Marcelo había indicado, 6:50 p.m. Y fue ahí que vi la sacristía de la iglesia. Marcelo estaba ahí solo, arreglando la corbata frente a un espejito pequeño. Estaba nervioso, pero sonriendo. Ensayaba lo que iba a decir, se arreglaba el cabello, se acomodaba el traje, y entonces la puerta se abrió. Mi papá entró y no estaba solo. 2 hombres entraron con él. Reconocí a los 2. Eran los guardaespaldas del rancho del amigo de él, los mismos que habían agarrado a Marcelo en la iglesia. Mi papá cerró la puerta detrás de sí. Marcelo se volteó asustado. Debe haber pensado que era algún invitado, alguien de mi familia. Y entonces mi papá sacó algo de dentro del saco. Una pistola con silenciador. Mi corazón se detuvo cuando vi eso. El padre, a mi lado, soltó un suspiro bajo de shock. En la pantalla, mi papá apuntó el arma directamente a la cabeza de Marcelo. Marcelo levantó las manos aterrado. Leí en los labios de mi papá: «O te sales por atrás ahora y desapareces del estado, o mueres aquí mismo y yo digo que fue asalto. Nunca vas a tocar la herencia de mi hija. Nunca me la vas a quitar». Marcelo intentó hablar, intentó argumentar. Yo veía su boca moviéndose, sus manos temblando, pero mi papá no bajó el arma.
Uno de los guardaespaldas se acercó y amartilló otra pistola también, apuntando al pecho de Marcelo. Y entonces Marcelo se derrumbó. Lloró. Suplicó. Pidió por lo menos despedirse de mí, explicar, pero mi papá negó con la cabeza y dijo algo que pude leer en los labios. «Tienes 1 minuto para salir o disparo ahora». Marcelo miró la puerta trasera de la sacristía, miró el arma y entonces corrió. Corrió desesperado por la puerta trasera, huyendo para salvar su propia vida. Mi papá guardó el arma de regreso en el saco, se arregló la corbata y salió por la puerta del frente como si nada hubiera pasado. Los guardaespaldas lo acompañaron. 15 minutos después, yo entré a esa misma sacristía para arreglarme antes de la ceremonia, y no sabía nada. La grabación terminó. Yo y el padre nos quedamos en silencio. Yo estaba temblando de rabia, de miedo, de shock. Iba a matar a Marcelo, susurré. Mi propio papá iba a matar al hombre que amo el día de mi boda, dentro de una iglesia. El padre puso la mano en mi hombro. Sofía, necesitas denunciar esto. Esto es gravísimo. Es amenaza de muerte. Es portación ilegal de arma. Es... Lo sé, dije, la voz saliendo más firme ahora. Lo sé y lo voy a hacer ahora. Agarré la memoria USB que Marcelo me había dado. El padre copió la grabación de la iglesia a otra memoria USB también. Llévate las dos, dijo. Guarda una en lugar seguro. Esta es tu prueba, tu única prueba. Agradecí, abracé al padre y salí de ahí. Pero no volví a casa. Fui directo a otro lugar, un lugar donde mi papá no tenía influencia, un lugar donde finalmente iba a ser escuchada. Salí de esa iglesia con 2 memorias USB en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. No podía ser la delegación del centro donde el amigo de mi papá trabajaba. Tenía que ser otro lugar, un lugar donde él no tuviera control. Manejé hasta el otro lado de la ciudad, hasta la agencia especializada en delitos contra la mujer. Yo ni sabía bien si aquello era el tipo de caso que atendían, pero era el único lugar del que tenía certeza que no era controlado por los amigos de mi papá. Estacioné el coche con las manos temblando tanto que casi no podía sacar la llave del encendido. Entré a esa agencia sudando frío, temblando, pero decidida. La recepcionista me miró. Yo debía tener una cara terrible, y me preguntó qué había pasado. Dije que necesitaba hacer una denuncia urgente. Me llevó hasta una sala donde estaba la agente de guardia. La agente era una mujer alta, de unos 40 y tantos años, de lentes, cabello recogido en un chongo bien hecho. Usaba un blazer azul marino y tenía una postura firme, seria, pero sus ojos eran gentiles. Me ofreció una silla y un vaso de agua. «Cuéntame qué pasó», dijo con una voz calmada pero profesional. Y conté. Conté todo, desde la infancia, el control, la prisión psicológica, el aislamiento. Conté de Marcelo, del primer noviazgo destruido, del despido del papá de él, de los años de prisión dentro de mi propia casa. Conté de la muerte de mi mamá, del control que empeoró después de eso. Conté del reencuentro con Marcelo, de la boda planeada en secreto. Y entonces conté del día de la boda, de la invasión en la iglesia, del papá arrastrándome de regreso a casa, de los 3 días encerrada en el cuarto. Y finalmente mostré las memorias USB. «Hay una grabación aquí», dije con las lágrimas rodando por el rostro. «Una grabación de mi papá amenazando con matar a Marcelo con un arma en la sacristía de la iglesia. Le dio 1 minuto a Marcelo para huir o morir». La agente agarró las memorias USB, puso una de ellas en su computadora. Vio en silencio, el rostro poniéndose cada vez más serio, cada vez más tenso. Cuando la grabación terminó, se quitó los lentes, se frotó la cara con las manos y me miró. «Sofía, lo que está en este video es gravísimo», dijo. «Esto es amenaza de muerte, portación ilegal de arma de fuego con silenciador que está prohibido para civiles, privación ilegal de la libertad cuando te encerró en el cuarto, coacción. Tu papá va a responder por todo esto criminalmente». Empecé a llorar de alivio. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba tomando en serio.
Alguien me estaba escuchando de verdad. Me estaba viendo como víctima y no como hija ingrata. La agente agarró papel y pluma y empezó a hacer el reporte de denuncia. Hizo preguntas detalladas, anotó todo, pidió mis documentos, la dirección completa de la casa de mi papá, el nombre completo de él, la profesión. Hizo copias de las memorias USB, guardó una como evidencia, me devolvió la otra. Voy a pedir una orden de protección de emergencia para ti, explicó. Tu papá no va a poder acercarse a ti, llamarte, buscarte. Si viola esta orden, va a ser arrestado inmediatamente. Y voy a pedir una orden de aprehensión preventiva basada en este video. Con esta prueba, el juez va a aprobar con seguridad. Agarró el teléfono, hizo algunas llamadas, habló con el juez de guardia, explicó la situación, dijo que era urgente. En menos de 2 horas, todo estaba listo. La orden de protección fue aprobada. La orden de aprehensión fue emitida. La agente reunió un equipo, 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, y me preguntó, ¿quieres ir cuando vayamos a arrestarlo? Yo quise. Necesitaba ver eso. Necesitaba ver a mi papá siendo responsabilizado por lo que hizo. Necesitaba ver que él no era todopoderoso, que no estaba por encima de la ley. Volvimos a mi casa, o mejor dicho, a la casa de él en 2 patrullas. Eran casi las 12 del día. Mi papá debía estar regresando de la clínica para la comida, como hacía todos los días. Las patrullas se detuvieron frente al portón. Yo estaba en la segunda patrulla, en el asiento de atrás, con el corazón disparado. La agente bajó, caminó hasta el interfón, tocó el timbre. La empleada atendió, asustada cuando vio a la policía. La agente mostró la orden a través de la reja. Estamos aquí para arrestar al doctor Arnaldo Méndez de Almeida. Abra el portón, por favor. La empleada se puso blanca, pero obedeció. El portón se abrió despacio. La agente y los policías entraron. Yo bajé de la patrulla también, las piernas temblando, pero la cabeza en alto. Mi papá apareció en la puerta de la casa. Estaba de pantalón de vestir y camisa de vestir, sin corbata todavía, como si acabara de llegar. Debía estar preparándose para la comida. Cuando me vio ahí en medio de los policías, su rostro cambió. Se puso rojo, rojo de rabia. «¿Qué hiciste, Sofía?», gritó, la voz resonando por el jardín. Di un paso adelante. Todo mi cuerpo estaba temblando, pero no iba a dejar que me intimidara nunca más. Hice lo que nunca me dejaste hacer, papá. Elegí mi vida. La agente se acercó a él, profesional, firme. Doctor Arnaldo Méndez de Almeida, usted está arrestado preventivamente por amenaza de muerte, portación ilegal de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y coacción. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Mi papá intentó argumentar. Usó ese tono de médico importante, de hombre respetado, de alguien que estaba por encima de aquello. Esto es un malentendido, un absurdo. Yo conozco al jefe de la policía, conozco al alcalde, conozco al juez. Voy a llamarlos ahora y... Usted puede llamar a quien quiera después de la delegación, cortó la agente seca. Ahora usted tiene que acompañarnos. Hizo una seña a los policías. Se acercaron. Mi papá retrocedió, la voz subiendo. No pueden arrestarme. Soy médico, tengo una clínica, tengo pacientes esperando. Usted está siendo arrestado por amenaza de muerte con arma de fuego, repitió la agente. Tenemos pruebas en video. Usted puede ir por las buenas o lo llevamos a la fuerza. Usted elige. Mi papá me miró y en esa mirada había odio. Odio puro, verdadero, profundo. Dijo escupiendo las palabras. Eres una traidora, Sofía. Te di todo, todo. Esta casa, esta vida, todo lo que tienes es por mí. Y tú me apuñalas por la espalda. Me denuncias como si fuera un criminal cualquiera. Di otro paso adelante y lo miré bien a los ojos. Usted no me dio vida, papá. Usted me quitó la vida. Me encerró, me controló, me destruyó. Casi mata al hombre que amo. ¿Y ahora? Ahora quien va a pagar es usted. Los policías agarraron a mi papá de los brazos.
Él intentó resistir, empujó a uno de ellos. Fue suficiente, lo voltearon de espaldas, le pusieron las esposas en las muñecas. Mi papá gritó, pataleó, insultó, pero fue esposado. Fue esposado frente a su casa, frente a la empleada asustada, frente a los vecinos que empezaron a aparecer en las ventanas para ver qué estaba pasando. Cuando le pusieron las esposas, volteó la cabeza hacia mí y dijo con una voz ronca de odio: «Te vas a arrepentir de esto. Vas a vivir el resto de tu vida sola, en la miseria, sin nada, porque todo lo que tienes es mío y te voy a quitar todo». Lo miré y dije con una calma que no sabía que existía dentro de mí: «Yo no quiero nada suyo, papá. Solo quiero mi libertad y eso ya no me lo puede quitar». Pusieron a mi papá dentro de la patrulla. Fue llevado, gritando amenazas por la ventana, diciendo que iba a contratar al mejor abogado, que iba a demandar a todos, que esto no iba a quedar así. Vi la patrulla alejándose, desapareciendo por la calle. Y cuando desapareció de vista, mis piernas fallaron. Caí de rodillas ahí en el jardín y me derrumbé a llorar, pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de liberación. La agente se agachó a mi lado, puso la mano en mi hombro. «Fuiste muy valiente, Sofía, muy valiente. Ahora ven conmigo. Te vamos a llevar a un refugio temporal, donde puedes quedarte hasta que las cosas se arreglen. No puedes quedarte aquí en la casa de él». Asentí. Entré a la casa, a esa casa que había sido mi prisión por tanto tiempo, y agarré mis cosas. No muchas cosas. Ropa, documentos, algunas fotos de mi mamá. Dejé todo atrás, los muebles caros, las joyas, el dinero. No quería nada de aquello. Todo aquello tenía precio de sangre. La agente me llevó hasta un refugio público que acogía a mujeres en situación de violencia. Me quedé ahí 3 días. 3 días en paz. 3 días durmiendo sin miedo de despertar con mi papá, tocando la puerta, vigilando, controlando. En ese tiempo, el abogado de mi papá trabajó. Presentó solicitud de amparo, alegó que el video era un montaje, que yo era una hija ingrata queriendo quitarle la herencia, que mi papá era un hombre respetado de la comunidad y que aquello era persecución. Pero el video era real. El peritaje lo confirmó. Y cuando la policía fue a revisar la casa, encontraron el arma que había usado en la sacristía. El arma con silenciador registrada ilegalmente, escondida en la caja fuerte del despacho de él. Mi papá estuvo preso por 1 mes entero, esperando el juicio. Después consiguió libertad provisional, pagando una fianza altísima, pero con la condición de no acercarse a mí y de usar brazalete electrónico. La orden de protección estaba vigente. Mientras tanto, busqué a Marcelo. Él me había dado un teléfono de emergencia en esa carta. Llamé de un teléfono público con las manos temblando. Él contestó al segundo timbrazo. «¿Bueno?» «Marcelo, soy yo, Sofía». Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Lloró. Lloró como niño. Dijo: «¿Estás bien? ¿Lo lograste? Vi en el periódico que tu papá fue arrestado». «Estoy bien», dije llorando también. «Y sí, lo logré. Está preso. Ya no puede hacerme daño. Podemos estar juntos ahora, Marcelo». Él volvió a Aguascalientes una semana después. Nos encontramos en la misma plaza donde nos habíamos reencontrado meses antes. Era atardecer, el sol poniéndose, dejando el cielo todo naranja y rosa. Cuando lo vi venir por la banqueta, mi corazón se disparó. Corrí y me aventé a sus brazos. Nos abrazamos ahí en medio de la plaza, llorando, sin poder decir nada, solo sintiendo. Sintiendo que finalmente, después de 20 años, de tanto sufrimiento, de tanta lucha, podíamos estar juntos sin miedo. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró en mi oído. «Nunca», dije. «Nunca me perdiste. Siempre fui tuya». 2 meses después, nos casamos de nuevo por lo civil, sin fiesta, sin lujo, sin nada. Fuimos al registro civil un jueves por la mañana. Solo nosotros 2, los 2 testigos que el registro proporcionó y el juez del registro civil. Yo usé un vestido sencillo, rosa clarito, que compré en una tiendita del centro.
Marcelo usó el mismo traje prestado que había usado en el primer intento de boda. Cuando el juez dijo, «Los declaro marido y mujer», nos besamos y lloramos. Lloramos de felicidad, de alivio, de amor. Mi papá no fue invitado, obvio, pero yo hice cuestión de una cosa. Sacamos una foto después de la ceremonia ahí frente al registro civil. Una foto sencilla, nosotros dos besándonos, con las argollas en la mano, sonriendo. Mandé revelar esa foto. Agarré la foto lista, la volteé y escribí atrás con una pluma bien gruesa: «El amor venció a tu dinero. Sofía y Marcelo». Fui hasta el reclusorio, donde mi papá estaba temporalmente antes de la libertad provisional. Pedí entregar la foto para él. El guardia aceptó. Nunca supe si mi papá la recibió de verdad. Y sinceramente, no me importó. Aquello era más para mí que para él. Era para yo tener la certeza de que había cerrado ese ciclo. El proceso de él duró 2 años. 2 años de idas y venidas, de recursos, de intentos del abogado de él de descalificar las pruebas. Pero al final, en 2009, fue condenado. 4 años de prisión por amenaza de muerte y portación ilegal de arma de fuego. Los otros delitos fueron incorporados en la pena. Cumplió 2 años y medio en régimen semiabierto por buen comportamiento. Salió en 2010. Yo ya estaba viviendo con Marcelo en una casa rentada pequeña, trabajando de nuevo como maestra en una escuela municipal, viviendo mi vida feliz. Él intentó buscarme una vez. Fue pocos meses después de salir de la cárcel. Llamó de un teléfono público. Yo contesté sin saber quién era. Cuando escuché su voz del otro lado de la línea, todo mi cuerpo se congeló. Fue como si el tiempo hubiera regresado, como si yo tuviera de nuevo 36 años presa en esa casa sin salida. «Sofía», dijo, la voz más vieja, más cansada. «Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Necesito platicar contigo en persona». Respiré hondo y dije con una firmeza que me sorprendió: «Usted no se equivocó, papá. Usted me destruyó, me encerró toda la vida, casi mató al hombre que amo, y ahora estoy reconstruyendo mi vida lejos de usted, y le pido por favor que no me busque nunca más, nunca más». Y colgué. Él respetó. O tal vez tuvo miedo de violar la orden de protección y volver a la cárcel. Nunca más me buscó. Nunca más escuché su voz. Hoy, 18 años después de todo esto, estoy aquí a los 54 años en mi cocina calentita, haciendo mis gorditas de requesón de todos los jueves, y puedo decir con el corazón lleno de gratitud: soy libre, soy feliz. Yo y Marcelo seguimos viviendo aquí en Aguascalientes. Nunca salimos de aquí. Esta ciudad es mi raíz. Es donde nací. Es donde sufrí. Pero también es donde renací. Hoy tenemos una casita propia, pequeña, sencilla, en un barrio tranquilo. Tiene 2 recámaras, una salita, esta cocina que amo y un patiecito en la parte de atrás donde yo siembro hierbas de olor y Marcelo cuida unas gallinas. Conseguimos comprar esta casa después de muchos años, juntando dinerito con mucho esfuerzo, pero es nuestra. Nadie nos puede sacar de aquí. Marcelo trabajó por muchos años como maestro de escuela municipal. Se jubiló el año pasado, pero sigue dando unas clasecitas particulares de regularización a los niños del barrio. Le encanta enseñar y los niños lo aman. Es cariñoso, paciente, dedicado. Todo lo que mi papá nunca fue. Yo también trabajé como maestra hasta los 50 años. Entonces mis rodillas empezaron a doler demasiado y decidí parar, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces empecé con este negocito de vender gorditas de requesón. Hago todos los jueves tempranito, como 10 kilos de masa. Las vecinas ya saben, encargan con anticipación, vendo todo hasta la tarde. El dinero no es mucho, pero ayuda con los gastos y me mantiene ocupada, ¿saben? Y me gusta amasar, ver crecer en el comal, sentir el olor llenando la casa. No tenemos hijos. Lo intentamos, pero no llegaron. Al principio sufrí mucho con eso. Pensé que era castigo, que Dios me estaba castigando por haber denunciado a mi papá.
Pero Marcelo me calmó. Dijo: Sofía, ya pasamos por tanto, sobrevivimos a tanto dolor, que ya probamos que nuestro amor vale más que cualquier cosa. Con hijos o sin hijos, nosotros somos una familia. Y lo somos. Tenemos a los sobrinos de él que vienen aquí todos los fines de semana. Tenemos a los niños del barrio que nos tratan como abuelos adoptivos. Tenemos a las vecinas que vienen a tomar café aquí y platicar de la vida. Tenemos una comunidad, ¿saben? Una red de afecto que construimos con el tiempo. Mi papá murió hace 3 años, en 2022. Me enteré por casualidad, vi en el periódico local. Tenía 82 años. Murió solo en un asilo. La clínica de él había quebrado después del proceso. La reputación de él se había ido al caño. Perdió todo. Cuando leí la noticia, no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia, nada. Era como si él ya hubiera muerto para mí hace mucho tiempo. No fui al entierro. Marcelo me preguntó si quería ir. Dije que no. Respetó. Pasamos ese día haciendo las cosas normales de nosotros. Él regando las plantas, yo haciendo gorditas de requesón. Viendo televisión de noche, de la mano en el sofá. Y fue así que cerré ese capítulo de mi vida.